Hola a todos y bienvenidos al canal del VH. El día de hoy continuamos con los tops de la Shonen Jump. Y estamos en esta serie donde vamos a ver todos los mangas más importantes de la revista. Ya vimos hasta los 90, donde la Shonen Jump pasaría por su peor momento. Pero ahora vamos a ver los 2000. Pues el nuevo milenio había llegado, la nueva era. Y la revista estaba a punto de recuperarse gracias a numerosos títulos que serían éxitos. Surgirían verdaderos pilares, verdaderos fenómenos que son conocidos hoy en día. Comenzarían varios de los mangas más importantes de la Shonen Jump, series que hoy en día siguen en vigencia. La revista volvería a ser la más exitosa que ha visto. Por lo que vamos a ver, un top con las mejores series de la Shonen Jump, desde el año 2000 hasta el 2009. Comencemos. Qué mejor forma de comenzar que con el puesto 10, un verdadero clásico. Katekyo Hitman Reborn, una serie muy única protagonizada por Suna Sawada. Un chico normal que descubrirá que él es el elegido para ser el sucesor de una familia mafiosa, los Bongol, quienes enviarán a un pequeño bebé que en realidad es un asesino a sueldo llamado Reborn, el cual se convertirá en su tutor. Y juntos vivirán emocionantes aventuras mientras que Suna aprende a convertirse en una persona más segura de sí misma. Esta es una serie bastante atípica. Comenzó como una serie de comedia episódica, pero más adelante fue yendo en direcciones que nadie se pudo haber visto venir, cambiando su género y enfoque drásticamente. El manga poco a poco se fue centrando en las batallas donde todos luchaban para conseguir unos anillos que les daban superpoderes locos, o incluso viajes en el tiempo donde intercambiaban sus cuerpos con sus versiones futuras de 10 años, para evitar un futuro postapocalíptico. Fue bastante impresionante cómo una serie de comedia pasó a convertirse en una serie de acción tan impredecible. Tal fue su éxito que el manga se publicó durante 42 volúmenes, y tuvo una gran adaptación animada, que llegó a tener hasta 203 episodios. Esta serie convirtió a su creadora, Akira Mano, en una de las artistas femeninas más exitosas de toda la historia del shonen. Puesto número 9. Toriko, la serie que por un tiempo se convirtió en el nuevo pilar de la Shonen Jump, llegando incluso a destronar a Bleach una temporada, teniendo sus buenas colaboraciones con Dragon Ball o One Piece. Y es que uno de los autores con más potencial de la Shonen Jump era Mitsutoshi Shimawakuro, quien inicialmente había debutado en la Shonen Jump con un debut muy exitoso, Seikimatsu Leader Den Takeshi, una serie que parecía tener gran potencial para convertirse en un pilar de la Jump, pero que terminó cancelándose debido a un escándalo de su autor, quien cayó en desgracia debido a tener indecencias con menores en el año 2002. Pasó por demasiado para redimirse después de esa caída en desgracia, y gracias a su amigo Eiichiro Oda pudo volver a la Jump con un nuevo éxito, esta vez Toriko, la historia que se desarrolla en un mundo donde todo es comestible, el mundo gourmet, lleno de toda clase de animales locos y vegetación que va más allá de la imaginación, los cuales pueden ser cazados para preparar la comida más deliciosa del mundo. Y es ahí donde entran los cazadores gourmets, quienes buscan construir un menú perfecto, siendo ahí donde Toriko, uno de los mayores cazadores gourmet, comenzará sus aventuras, cazando todo tipo de animales para crear los mejores platillos. Esta terminó siendo una serie muy interesante, que tiene también una construcción del mundo bastante buena, y uno de los mundos más imaginativos que han surgido en la Shonen Jump. Volvía a utilizar esa estética super musculosa que se había visto tanto en los años 80, gracias a Hokuto no Ken, y esta vez pudo hacerla funcionar en la nueva era. Y es que todos los animales y plantas que este autor se inventaba eran demasiado creativos pese a ser ideas muy locas y funcionaban muy bien con la lógica de su mundo, lo que hacía que este manga se destaque bastante. Y así Toriko se convirtió en uno de los grandes éxitos notables de la Jump, uno que muchos consideraron como un pilar, uno de los tres grandes, compitiendo directamente contra bestias como One Piece o Naruto. Incluso recibió una adaptación animada por parte de la Toei, quienes pensaban tenerlo como su nueva gallina de los huevos de oro, al punto de que su primer episodio era un crossover entre Toriko y One Piece, y logró tener hasta 147 episodios en el anime, pero estos episodios no fueron muy del agrado de los fanáticos del manga, quienes se decepcionaron al ver tanta censura y ciertos cambios en la trama. Aún así sería un manga exitoso que llegaría a su final con 43 volúmenes. Puesto número 8. Death Note. Oh sí, hablando de verdaderos fenómenos. Y es que después de terminar con la exitosa serie de Hikaru no Go, Takeshi Obata y su equipo con Tsugumi Oba, y juntos crearon una serie que la gente considera como anti-Shonen Jump, pues es uno de los mangas más atípicos que ha habido en esta revista, pero a la vez uno de los mangas más interesantes. La historia de Light Yagami, un verdadero genio adolescente, estaba aburrido de su vida normal y odiaba todo lo que consideraba malvado, hasta que un día encuentra un cuaderno con el nombre de Death Note,
Un cuaderno capaz de asesinar a cualquiera, con solamente escribir su nombre en él. Es así como Light Yagami, junto con el Shinigami Ryuk, comenzarían una cruzada para usar ese cuaderno y asesinar a todos aquellos que estaban destinados a morir. Una cacería de criminales, puesto que Light se convertiría en Kira y comenzaría a matar a todos aquellos criminales que él consideraba malvados, dispuesto a convertirse en el dios del nuevo mundo, y enfrentando al detective conocido como L, en un juego del gato y el ratón donde ambos intentarán descubrir las identidades del otro. ¿Y ya ven por qué esta serie es tan anti-Jump? Entre tantos protagonistas heroicos, Death Note traía a la luz a un protagonista demasiado oscuro, que era más un villano que un héroe. En lugar de batallas físicas, aquí las batallas eran mentales y estratégicas, con Light y L midiendo su ingenio una y otra vez, siempre intentando ir un paso por delante del otro, con giros y vuelcas de trama que le volaban la cabeza a los lectores. Una serie un tanto oscura, que se las arregló para triunfar en la Jump, que reventaría en gran medida gracias a la adaptación animada de Madhouse, trayendo un éxito casi sin precedentes para Madhouse, por lo que Death Note se convirtió en una franquicia muy exitosa, haciendo algo muy diferente a lo que estaba acostumbrado la Shonen Jump. Puesto número 7. Skate Dance. Una de las historias más divertidas de la Jump, que contaba las aventuras del club Skate Dance, quienes se dedicaban a ayudar a todos aquellos en la escuela que los necesitaran. Conformado por el líder Bosum, la ex delincuente Himeko y el genio tecnológico Switch, intentaban ayudar a todos aquellos estudiantes de su escuela, quienes estaban llenos de todo tipo de características muy peculiares, haciendo que cada uno de ellos sea algo único. Y es que esta es una historia que justamente intentaba mostrar la individualidad de cada ser humano. Muchos en su tiempo lo comparaban con Gintama, y es que el autor de esta historia había sido asistente de mangaka de Gintama, Hideki Sorachi, lo cual terminó en que ambas series reciban un par de crossovers. Pero en sí Skate Dance era una serie muy distinta a Gintama. Era una comedia tonta pero manejaba un humor muy distinto, un humor muy funcional también, que se centraba bastante en sus personajes. Y es que de forma única, entre tanto humor, Skate Dance también era capaz de presentar historias muy dramáticas y serias, siendo el ejemplo más claro el pasado de los tres protagonistas. Ciertamente no parece salido de una serie de comedia, así que sí, Skate Dance fue una serie muy única para la Shonen Jump, terminando en los 32 tomos y teniendo un anime de 77 episodios. Puesto número 6. To Love Ru. Y es que sí, algunas series muy interesantes de comedia romántica se habían escrito en esta década, como Ichigo 100 por ejemplo, pero de ellas To Love Ru parece ser la que más ha terminado destacando en el tiempo. Esta es una serie de Kentaro Yabuki, quien ya había desarrollado el manga de Black Cat en esta misma década, pero en esta ocasión se alió con Saki Hasemi para crear juntos una comedia romántica que llegaría a ser tan pervertida que eventualmente tendría que abandonar la revista principal de la Jump. Y es que esta contaría la historia de Rito Yuki, un tipo de secundaria bastante tímido que ni siquiera podía hablar con las mujeres. Todo esto cambia hasta el día en que una mujer se le aparece de la nada, siendo Lala Satalin de Viluk, la heredera al trono del planeta de Viluk, una extraterrestre bastante carismática que decide quedarse con Rito para evitar casarse con alguno de los muchos pretendientes que su padre había elegido para ella. Y es que esta parecía ser una comedia romántica del estilo clásico, pero combinada con elementos modernos, centrándose mucho más en la comedia, utilizando varios elementos fantasiosos relacionados con extraterrestres y aprovechando a Lala para crear toda clase de conflictos fantásticos. En muy poco tiempo este manga se hizo demasiado popular, juntando con una primera adaptación animada y una serie de OVAs, pero eventualmente comenzaría a hacerse demasiado atrevido y cada vez rozaría más el límite de los shonen, por lo que llegaría a su final en el año 2009 y lo cambiarían a la revista Jump Square, renombrándolo como To Love Ru Darkness y cambiando el protagonismo de Lala hacia Momo, dando un mayor enfoque sobre la historia y ya no tanto sobre la comedia, y ampliando el trasfondo de esta serie, donde Darkness podía ser mucho más atrevida que la serie original, lo que eventualmente lo llevaría a tener otra temporada de anime conocida como Mouto to Love Ru y las adaptaciones de anime de Darkness, con 2 temporadas y sus respectivas series de OVAs. Vaya que sí es el culmen de las comedias románticas más clásicas. Ciertamente es interesante verlo en esta lista. Puesto número 5. Medaka Box. Y estamos ante una de las últimas series que salieron en esta época, y también una de las más atípicas, escrita por el conocidísimo Nishio Isin, famoso por sus novelas ligeras, siendo este su mayor éxito en el mundo del manga. La historia está protagonizada por Medaka Kurokami, la carismática estudiante de la Academia Hakoniwa,
quien fue elegida como la presidenta del consejo estudiantil con un 98% de los votos. Y lo primero que hizo fue traer una caja, un buzón de sugerencias, el Medaka Box, para que ella y su grupo de amigos puedan resolver cualquier problema de los estudiantes. El problema radicaba en que Medaka no era alguien normal, sino que era prácticamente una superhumana, capaz de ser perfecta en prácticamente todo, y con una fuerza y capacidades físicas superiores al promedio. Y es que estamos ante una serie que se convertía en mucho más de lo que parecía al principio, una que criticaba las tradiciones del shonen de acción. Que comenzamos con una serie que parecía de comedia, que se burlaba de ciertos tropos, pero eventualmente pasaría a convertirse en una de acción y combates de todo tipo, que comenzó parodiando los tropos y luego comenzó a criticarlos de forma bastante divertida, convirtiendo a Medaka en uno de los personajes principales más poderosos de toda la historia de la Shonen Jump, utilizando toda clase de poderes locos salidos de más allá de la imaginación, con una trama realmente impredecible, que cancelaba muchos de los clichés en ese entonces, trayendo aventuras completamente inesperadas para los lectores, llegando incluso a convertirse en una comedia romántica por un arco. Contó con una adaptación animada de 24 episodios, pero Medaka Box sin duda fue algo muy único dentro de este género. Puesto número 4. Bobobo. Y ahora sí que estamos ante uno de los mangas más únicos de toda la revista. Un manga cómico disfrazado de serie de acción. Narra la historia en el año 300X, cuando el mundo está bajo el control del Imperio Maruhage, que fue traducido como el Imperio Margarita, liderado por Surulina IV, traducido como el Emperador Bola de Billar IV, quien tiene a todo el planeta sometido con sus cazadores de pelos, los cuales van por ahí dejando calvos a todos los personajes que se encuentran. Justo cuando el mundo está a punto de sucumbir a la calvicie, aparece Bobobo para oponerse directamente al Imperio Margarita, porque Bobobo es el sucesor del estilo de lucha ancestral del combate nasal, utilizando el pelo de su nariz para combatir a sus oponentes. Y así nacen las aventuras de Bobobo, el libertacabelleras. Y es que en serio, este puede llegar a ser el manga más absurdo que se ha lanzado jamás en la Shonen Jump, y por lejos, pues llevaba la comedia absurda hasta el mayor extremo posible. De inicio parecía una parodia absurda de Hokuto no Ken, pero esta fue solamente la punta del iceberg. Todos los combates eran un caos sin sentido, que utilizaban todo tipo de parodias, juegos de palabras, referencias. Los compañeros de Bobobo eran lo más loco que podía salir de la imaginación de cualquier hombre, destacando una especie de dulce viviente gigante llamado Don Patch, una gelatina humanoide llamada Tokoro Tennosuke, un niño que peleaba usando sus gases conocido como Heppokomaru, o Softon, un hombre que en lugar de cabeza tenía un helado que parecía otra cosa. Esta era una serie que no tenía ningún límite, hacía lo que le daba la gana. Uno que parodiaba todos los clichés y los tropos del shonen, pero llevaba esas parodias hasta el más grande extremo, trayendo una historia que también era interesante pero muy divertida. Llegó a su fin en el 2005 con 21 volúmenes, pero a partir de ahí continuaría como Shinsetsu Bobobo, parodiando los clásicos saltos temporales que se habían popularizado con Naruto. Así como Naruto se volvía Naruto Shippuden, Bobobo se volvía Shinsetsu Bobobo. Recibió su adaptación animada la Toei, con 76 episodios, los cuales tuvieron uno de los mejores doblajes que he visto al español de España. Pero llegaron a su fin debido a que los padres y la asociación se quejaban del sentido del humor de la serie. Así que sí, básicamente esta serie terminó porque la asociación de padres lo veía como una mala influencia para sus hijos. Sí, Bobobo es una de las comedias absurdas más geniales que ha sacado la Shonen Jump. Una serie que o la amas o la odias, no hay término medio. Puesto número 3. Eyeshield 21. La Shonen Jump ya había cubierto varios deportes para esa época. Si querías algo de fútbol, tenías a Whistle o al Capitán Tsubasa. Si querías básquet, tenías a Slam Dunk. Si querías tenis, tenías al Príncipe del Tenis. ¿Qué era lo que faltaba? Fútbol americano, ¿cómo no? Y es que el escritor Inagaki y el dibujante Murata se unirían para mostrarnos la historia de Sena Kobayakawa, un chico débil y tímido, quien acababa de inscribirse en la escuela Daemon y ya le hacían bullying, por lo que en un intento de defenderse él había aprendido a correr de forma extremadamente rápida, aprovechar cualquier hueco para escapar, y es ahí donde entra Hiruma Yoichi, el capitán de los Daemon Devil Bats, el equipo de fútbol americano, quien después de ver a Sena en acción, decidió convertirlo en el corredor de su equipo, ocultando su identidad con un casco para mantener su habilidad en secreto, y llamándolo Eyeshield 21. Una trama muy simple que terminó estallando hasta convertirse en uno de los mayores animes de deportes de todos los tiempos.
El escritor y el dibujante se complementaban de maravilla, y los personajes crecían bastante, no solamente aprendiendo a amar el fútbol americano, sino también a mejorar como personas, como el trío de matones de Cena, los hermanos Jaja, que aprendieron a respetarse a sí mismos gracias a este deporte. Y al igual que otras series deportivas de la Shonen Jump, esta serie hizo estallar la popularidad del fútbol americano. Y es que este manga lo tenía todo. Personajes extremadamente carismáticos, no solamente los miembros del equipo del protagonista, sino también sus distintos rivales, los cuales gozaban cada uno de características únicas y un carisma bastante interesante. Una comedia y sentido de humor bastante ingeniosos, que equilibraba con momentos dramáticos increíblemente buenos, trayendo una construcción bastante buena para cada partido, haciendo que cada uno de estos partidos se sienta como algo personal para los protagonistas. En mi opinión, este es el manga deportivo más completo que he encontrado hasta ahora, y no extraña que haya tenido una adaptación animada bastante extensa, llegando hasta los 145 capítulos, adaptando todo menos el arco final. Una serie que consiguió lo imposible, haciendo que los japoneses se interesaran en un deporte estadounidense. Y a sus autores no les ha ido nada mal, pues en el futuro Inagaki terminaría escribiendo aquella excelente serie conocida como Doctor Stone, mientras que Murata había una versión redibujada del webcómic exitoso One Punch Man, siendo que ambos recibirían sus propias adaptaciones anime y se volverían importantes por derecho propio. Solamente el talento de estos dos genios podía darnos a Ishil 21. Puesto número 2. Bleach. Y hablando de los pilares de la Shonen Jump, aquí está el que nos faltaba. Y es que Tite Kubo tuvo bastantes dificultades para ingresar en la Jump. Debutó con Zombie Powder, pero no tuvo mucho éxito en esa ocasión. Así que decidió tomar ciertos conceptos de Yu Yu Hakusho para crear su primer gran éxito, Bleach. La historia de Ichigo Kurosaki, un chico que podía ver a los fantasmas, hasta el día en que terminó encontrándose con una Shinigami llamada Rukia Kuchiki. Ambos se verían involucrados en una aventura, donde Rukia terminaría pasándole todos sus poderes de Shinigami a Ichigo, para que éste pueda salvar a su familia, un espíritu demoníaco conocido como Hollow. Y a partir de ahí, el peculiar dúo de Ichigo Kurosaki y Rukia Kuchiki vivirían innumerables aventuras, involucrarían a la sociedad de almas. Como ven, esta historia se convertiría en leyenda, el nuevo pilar de la Jump, al punto de que muchos lo llamarían como el Saint Seiya de la nueva generación. Pero si algo destacaba en esta serie era el estilo de dibujo de Kubo, a quien muchos consideran uno de los mejores dibujantes de la Shonen Jump por lo que hizo con esta serie. Un estilo artístico mucho más nítido y atractivo, destacando también sus combates y sus escenas de acción, que no tardaron en convertirlo en el tercer pilar de la Shonen Jump, junto con Naruto y One Piece. Su serie estalló en popularidad gracias a la adaptación animada del 2004, que llegó a contar hasta con 366 episodios, con sus películas respectivas, y lo convirtieron rápidamente en uno de los estandartes de Pierrot. Desafortunadamente, la popularidad de Bleach disminuyó considerablemente, algo que muchos opinan se debe a los problemas de ritmo que tenía esta serie, debido a que Bleach incluía demasiados personajes, y Kubo intentaba centrarse en las historias de fondo de cada uno, haciendo que el ritmo de esta serie sea mucho más lento en sus últimos arcos. Por lo que Bleach pasó sus últimos años en el bottom 5 de la Shonen Jump, con las series menos famosas, y su papel como pilar lo tomaron otras series como Toriko. Pero eso no quita la importancia de este manga, quien llegó a su final después de 74 volúmenes, y finalmente se viene la adaptación de su arco final. Pero bueno, hubieron otras series que también fueron importantes en esta época. Así que vamos con las menciones honoríficas de Black Cat, Kuroko no Basket, Ichigo 100, Beelzebub, Nurarigio no Mago. Pero ¿cuál es el primer lugar? ¿Cuál es el manga más importante de la Shonen Jump entre el 2000 y el 2009? Este sería Gintama. Y es que sí, existieron muchos mangas de comedia en la Shonen Jump, entre las cuales la única que había logrado continuar durante más años que cualquier otro era Kochikame de Osamu Akimoto, el rey en ese sentido. Fue entonces que llegó Gintama, tomando muchos elementos de Kochikame y combinándolo con el peculiar estilo de Hideki Sorachi, dando como resultado una de las series más extrañas que ha visto esta revista en toda su historia. Y es que narraba la historia de Edo, el cual había sido conquistado por los extraterrestres, los llamados Amanto, que se apoderaron del país de los samuráis y prohibieron el uso de las espadas. Solo uno de estos,
Jinto Kisakata conserva el verdadero espíritu de los samuráis de antaño. Aquel que una vez luchó en el pasado contra los extraterrestres, ahora vivía como un tipo flojo y medio loco que tenía su negocio de Yorosuya Ginchan, donde hacían cualquier trabajo para conseguir algo de dinero y sobrevivir para pagar la renta. Sí, tenemos una de las series más atípicas, pero también de las más icónicas de la Jump. Una de mis favoritas en general. Y es que desde su propia temática, teniendo a los alienígenas atacando la ciudad de Edo, nos trae como resultado un universo que combina los aspectos de la sociedad japonesa antigua con tecnología y elementos de una sociedad moderna o incluso futurista. Este manga tenía el enfoque de burlarse prácticamente de cualquier cosa y de todo, sin tener absolutamente ningún respeto por el sentido común. Sorachi criticaba y parodiaba a la sociedad moderna. Utilizaba referencias de todo tipo y rupturas de la cuarta pared. Todo sin ningún límite, usando toda clase de humor que funcione. Y así, siguiendo el ejemplo de Kochikame, Gintama terminaría poco a poco creando un mundo masivo, lleno de toda clase de personajes identificables, carismáticos, memorables, algunos de los que regresarían en futuras historias y otros que aportarían su granito de arena para nutrir el gran mundo de Gintama. Pero no todo en Gintama es una serie de humor, pues lo realmente fresco de esta historia no solamente radicaba en la forma en la que utilizaba lo aleatorio y el humor para traer tramas divertidas, sino que también había una narrativa que avanzaba poco a poco a través de un drama serio, lleno de momentos de acción y tensión, con escenas realmente conmovedoras que hacían llorar a los espectadores. Y es que de cuando en cuando, Sorachi nos mandaría ciertos arcos serios, que, incluso siendo cómicos, contarían como mucha acción, y harían avanzar la trama llevándola más hacia su inevitable final. Y es que estos arcos dramáticos iban hilando poco a poco, haciendo que los lectores se involucren mucho con los personajes y sus historias, trayendo momentos emotivos que otros mangas no podían envidiar. Su adaptación animada comenzó en el año 2005, aprovechando para burlarse de otros animes e incluir incluso más escenas de chistes y parodias, con toda clase de referencias ocasionales, y llegando a su final en el año 2010 con 201 episodios. Pero desde entonces sacarían nuevas temporadas de anime, llegando incluso a tener sus películas animadas y películas live action. Y al final esta serie tendría uno de los mejores arcos finales que yo he visto en cualquier shonen. Uno que combinaba toda la esencia y la comedia con la seriedad y el drama. Era Gintama al 100%. Uno que se convirtió en uno de los mangas más icónicos de toda la historia de la Jump. Llegando a su final con 77 volúmenes. Pero muy al estilo de Gintama, troleando con el capítulo final una y otra vez. Teniendo un capítulo final en la Jump, otro capítulo final en la Jump Giga, y sacando el final definitivo en una aplicación móvil. Como era de esperarse, Gintama troleándonos hasta el final. Pero bueno, eso es todo por ahora. ¿Qué opinan de todas estas grandes series de la Shonen Jump? ¿Creen que me faltó alguna en esta icónica época? No se olviden de dejarlo en los comentarios. Y sin nada más que decir, yo me despido. Hasta el siguiente video. Adiós.